Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero recordarles o decirles que el próximo domingo 20, domingo siguiente, va a estar ministrando la palabra de Dios el profeta Gustavo Sandoval aquí. Va a venir a ministrar la palabra, así que traiga gente nueva que no conoce al Señor, acerque personas que no conocen a Cristo aún y participe, venga este domingo que viene. Creemos que Dios nos va a hablar. Él dijo que el Señor le ha dado una palabra para este año y la quiere compartir con nosotros, así que bueno, tráigase grabador, tráigase el cassette, tráigase un grabador, tráigase un celular, papel para copiar, para escribir. Bien, gloria a Dios. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Quiero leer el versículo 1 y 2. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Qué dice que hagamos? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y otra versión de la palabra de Dios, que también le voy a leer el texto, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿Amén? ¿Está más lindo, más claro? Muy bien. Hay una doctrina bíblica central. Esa doctrina bíblica está basada en el libro de Romanos, donde dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, absolutamente todos los seres humanos que habitamos la faz de la tierra en todas las edades, después de Adán, hemos pecado y nuestro pecado nos ha alejado de la gracia de Dios. Nuestra forma de vida, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer, de actuar, nos ha alejado de la presencia de Dios y estamos separados de Él. Por eso dice la Escritura que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en la misma condición frente a la cruz del Calvario. Usted recuerda que en aquel momento, cuando el Señor estaba en la cruz, Él en un momento dado dice: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y alguien quiso acercarle algo para tomar y otro dijo: deja, vamos a ver si viene Elías a rescatarlo. Es decir, ellos estaban como viendo un espectáculo, como algo, como una cuestión circense, pero no estaban viendo que allí en la cruz del Calvario estaba cargando sobre Él nuestros pecados, nuestras rebeliones, el Señor Jesucristo. Nadie podía ver eso, pero Él estaba haciendo eso por causa de nosotros. Entonces todos estaban los centuriones, el centurión, que era una persona realmente preparada y entrenada para hacer sufrir a los reos de muerte.
Y él, después de todo esto, hay un momento en el cual dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Conmovido por lo que estaba viendo, conmovido por la situación que estaba viendo. Todos estamos en esa condición. Ante la cruz parece que es un espectáculo que no queremos ver, pero estamos todos delante de la cruz y por causa de la cruz podemos llegar todos a conocer el amor de Dios y su misericordia. Todos necesitamos de la misma cuota de perdón de Dios. Pero fulano mató a 5 personas. Todos necesitamos la misma cuota de perdón de Dios. Porque una mentirita blanca, claro, no se compara con un asesinato, pero es pecado delante de Dios y nos separa de su presencia. Por lo tanto, todos los hombres necesitamos el perdón de Dios. Todos los seres humanos necesitamos ir a la cruz de Cristo para entender que Él es el verdadero Cordero de Dios que paga el precio de nuestros pecados y recibir de su perdón y de su misericordia. Y por supuesto, la gracia de Dios. Es decir, yo no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios. Por el solo hecho de creer en Jesucristo, su Hijo, entonces yo alcanzo la gracia del Padre. Puedo llegar a la salvación por el hecho de creer y de confiar en la gracia de Dios. Todos siempre estamos también, una vez que hemos conocido la verdad de Dios, en peligro de ser atacados por pequeños invasores que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, como les decía recién, el juzgar a alguien prematuramente, sin conocer ni a la persona, tal vez ni las circunstancias que vivió, ni por qué llegó a la condición en la que está. Entonces todos tenemos la tendencia a juzgar rápidamente a alguien. Hacerlo, bueno, porque es gratis hablar todavía. Es gratis hablar. Entonces, como es gratis hablar, hablamos y por esa razón juzgamos rápidamente a alguien. Pequeños invasores que llevan mensajes a nuestra mente y por supuesto que nos quieren llevar a la caída aún de nuestra propia vida. Todos también necesitamos saber cómo defendernos de esos ataques cuando vienen. Todos necesitamos aprender cómo vencer este tipo de ataques. Decía una vez alguien, dice la palabra de Dios que yo debo amar a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, ¿sí? Eso tengo que hacer. Entonces mi mente es una parte de mi alma. Es una parte de mi alma que a veces, como digo, recibe mensajes extraños o me da mensajes extraños. Decía alguien alguna vez, si vos estás bien y escuchás, tenés que matarte, uno puede decir, o suicidarte, uno puede decir, fuera Satanás, tómatela, yo no me quiero morir. El problema es si vos escuchás, yo tendría que matarme. Y en tu fuero íntimo, en lo más profundo de tu ser, no querés hacerlo, pero tu mente te engaña y te dice, habla en primera persona, yo tendría que matarme. ¿Soy claro en esto? Porque no es tu espíritu, no es tu esencia la que está deseando eso, sino tu mente está siendo engañada y por lo tanto parece como que quiere llevarte a ese lugar. A vos. Ahora, leímos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, si alguno fuere sorprendido, ¿sí?
Aquí dice, si alguno fuere sorprendido. ¿Qué es sorprender? Es descubrir lo que alguien ocultaba o disimulaba. Ahora dice, después de esa palabra, sorprendido, dice un poco más adelante, ¿qué cosa? El que fue sorprendido, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. El que fue sorprendido, debemos restaurarlo. ¿Qué significa restaurar? Significa recuperar. Significa recobrar. Significa reparar. Significa renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Esto significa restaurar. Ahora, quiero que veamos algo que tiene que ver con nuestra mente. La pregunta es esta: ¿tenemos aún una mente no transformada? ¿Tenemos aún nosotros una mente no transformada? La Biblia nos habla de tres hombres. El hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Empezamos por el hombre natural. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios. El hombre natural es ese que alguien que conoce a Dios le dice, el Señor esta mañana yo me desperté y me habló. Y el hombre natural pregunta, ¿qué Señor? Dios me habló. ¿Cómo Dios te va a hablar? Haceme el favor. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Qué tomaste esta mañana? No tomé nada. Abrí la Biblia o escuché una voz audible a través de la cual Dios me habló. Entonces, ese es el hombre natural, el que piensa que el Big Bang vino del Big Bang. Que éramos un sapito en el agua o el huevito de un sapito y ahora somos lo que somos. Y no sé cómo mezclaron que el sapito y el mono se juntaron y somos nosotros ahora lo que somos. La Biblia dice, para que sepan, que una es la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los hombres. Así que no puede haber relación entre el mono y el hombre. Porque una es la carne de los animales y otra es la carne de los hombres. Y otra la carne de las aves y otra la carne de los peces. Entonces la palabra de Dios es clara en cuanto a que venimos y provenimos todos, absolutamente todos, y todo de Dios, un creador, Dios creador de todas las cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6. Dice, a partir de ahí vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes o gobernantes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros
por el Espíritu, está escrito con mayúsculas, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá está, pero el hombre natural, este que no ha conocido a Dios, este que aún no tiene a Cristo en el corazón, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es claro, Pablo, ¿no? Para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí entonces nos habla del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que, como les dije, no conoce a Dios, no quiere saber nada de Dios, o no le importa conocer de Dios, o dice, bueno, si Dios existe está bien, pero conmigo no se meta. O el hombre espiritual, que sí entiende las cosas del Espíritu de Dios, entiende las cosas que han sucedido o que van a suceder, entiende que hay cosas que suceden en el mundo y que son parte del plan perfecto de Dios para la humanidad. Y luego tenemos el hombre carnal. Los hombres carnales, los carnales, han conocido la palabra, pero andan un poquito acá y un poquito allá. Un poquito de este camino y otro poquitito del otro camino. Un día por el camino angosto, otro día se meten en el ancho. Un día luchan con los demonios y otro día los demonios toman mate con él. ¿Entiendes? O sea, un día está en el tercer cielo adorando a Dios, al otro día está en el infierno. Ese es el hombre carnal. Los corintios, la gente que vivía en Corinto, tenía todos los dones en marcha. Sin embargo, eran personas carnales. Los apóstoles, antes de muchas cosas, fueron carnales. Guarda, que yo me voy a sentar a la derecha del Señor. Y y le digo a mi mami, que hable con el Señor para que yo me quiero sentar a la derecha y vos a la izquierda. Tal vez, vamos a ver. ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? No sé, yo porque a mí el Señor me llamó primero. O sea, los ven a los discípulos peleándose entre ellos por estupideces, pero que tienen que ver con su carnalidad y el deseo de poder. Los corintios tenían todos los dones en marcha. Ellos hablaban en lenguas, entendían las profecías, tenían interpretación de lenguas, tenían don de ciencia, fe, milagros. Todos los dones estaban en marcha. Todos los dones estaban en marcha. Sin embargo, eran carnales. Entre ellos había tantas peleas, tantas cosas pasaban intestinas dentro de la iglesia. Problemas entre ellos. A ver, yo traje para la cena del Señor, traje asado. ¿Y vos qué trajiste? No, unas fetitas de mortadela. Bueno, comé tu mortadela. Yo voy a comer asado. Y el otro, o sea, ¿me entienden? Cosas de niños. Eran niñerías que tenían. Cosas que mostraban que ellos eran personas totalmente carnales. La carnalidad en el hombre recién nacido no se quita con el nuevo nacimiento. Escuche esto, la carnalidad en el hombre no se quita con el nuevo nacimiento, sino que tiene que ser removida del corazón por la obra de santificación del Espíritu Santo. Es decir, yo voy muriendo cada día a mí mismo
y voy permitiendo que Cristo se manifieste cada vez en mí. Por eso hay un día en el cual el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estás loco, Pablo, ¿te querés morir? No, yo quiero trabajar para el Señor, pero para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, mejor, porque me voy con Él. Se terminaron los problemas. Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. La tenía bien en clara. ¿Pero por qué? Porque su vida espiritual se había fusionado con el Espíritu Santo. De manera que él sabía claramente quién era, a dónde iba, cuál era su futuro. La tenía bien en claro. Entonces, la carnalidad en el hombre que recién ha conocido a Cristo no se quita por el nuevo nacimiento, sino que tiene que ser quitada con el tiempo por medio de una obra de santificación del Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Bien. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Vamos a leer ahí 6 versículos. Miren lo que dice. 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. ¿Escucha esto? ¿Escucha esto? Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Para Dios, para Yahweh, para Jehová. Pero había hecho un becerro. Versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aarón está a cargo de la gente. Y han pasado varios días. Moisés está en la cumbre del monte hablando con Dios. Está en la presencia de Dios. Está ayunando 40 días. Y él está por recibir las tablas de la ley. Pero ¿sabe qué? El pueblo había salido de la esclavitud de Egipto, pero seguían teniendo una mente de esclavos egipcios. Primero, su manera de hablar era clara, porque dice, estos son los dioses. Y usted sabe que Israel es un pueblo monoteísta, y nosotros somos monoteístas. Entonces, ellos dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y le rinden culto y honor. Y dice que Aarón tomó el buril y comenzó a darle forma, hizo un becerro. Después él le miente a Moisés, porque le dice, yo tiré en el fuego el oro y salió esto. Pero pará, yo no me chupo el dedo, Aarón. ¿Cómo vas a tirar oro en el fuego? Va a salir una obra de arte. ¿Entienden hasta dónde llega la carnalidad de alguien? A mentir de esa manera descarada, intentando cuidar su posición. Entonces, ellos tenían mente de egipcios, tenían lenguaje de Egipto. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios y la Virgen. Y hace 20 años que te metió en la iglesia.
No, mi hermano, gracias a Dios. La Virgen está esperando el día de la resurrección de los muertos y seguramente va a estar en la presencia de Dios porque ha sido una mujer maravillosa. Pero no le puedo pedir a una muerta que haga algo por mí. Jesucristo vive y vive para siempre, amén. Él se ha levantado de los muertos. Denle un aplauso a Jesús. Así de paso se despierta un poquito. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de un hombre que es espiritual? Dijimos que hay un hombre natural, hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. El hombre espiritual tiene el entendimiento de los deseos de Cristo. El hombre espiritual entiende lo que Dios quiere, lo que el Señor desea. El hombre espiritual sigue la palabra de Dios y entiende la voz de Dios. Escucha su espíritu hablar a lo más profundo de su ser, aunque no escuche la voz audible de Dios. Yo siempre digo que Dios habla de distintas maneras con todas las personas. No a todos le habla lo mismo. A muchas personas Dios les habla en voz audible, no sé si todos los días, pero no le anda lejos en algunos casos. A otras personas el Señor le habla a través de la palabra. A otras personas el Señor le habla a través de sueños o visiones. A otras personas el Señor le habla a través de circunstancias. En otros momentos Dios habla como si fuera una impresión. No hay palabras, no hay, pero es una impresión que viene. Es algo que viene del cielo y usted dice, este es Dios que me está hablando. El hombre espiritual entiende entonces, entiende claramente los deseos del corazón de Cristo. Un hombre espiritual es un hombre que da fruto. Gálatas nos habla de las obras de la carne, ¿sí? Pero a partir de determinado versículo nos empieza a hablar del fruto del Espíritu como una sola cosa. Más el fruto del Espíritu es, vamos a ver si nos acordamos. Amor, gozo, dígalo conmigo. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ninguna ley, dice la Escritura, que le impida ponerlas en práctica. ¿Vio? El semáforo, la ley dice que si la lamparita está roja, usted no tiene que pasar. Está escrito, es una ley. Ahora, ninguna ley impide que usted cumpla estas cosas que la palabra de Dios dice. Es un solo fruto que tiene varios componentes. El hombre espiritual da el fruto del Espíritu y por supuesto es direccionado el hombre espiritual por el Espíritu Santo. Para mí hay una historia tremenda de obediencia a la voz del Espíritu Santo en la vida de Felipe. Felipe está predicando la palabra de Dios. La gente se convierte a Cristo de a montones. La gente se convierte y Dios sana a los enfermos, liberta a los cautivos y está haciendo maravillas el Señor a través de la vida de Felipe. Y el Señor le habla y le dice, Felipe, sí Señor, no empezó a dudar a ver si le hablaba a él o no. Quiero que te vayas de aquí a camino a Damasco, a ese camino que es desierto. Y él, sin discutir, hermanos, agarró y se fue. Creo que cualquiera de nosotros le hubiera dicho al Señor, apártate de mí, Satanás. ¿En serio? ¿Saben por qué? Porque si estamos haciendo, Dios está haciendo cosas tremendas. ¿Quién te quiere sacar de acá? Satanás. Hubiéramos pensado que era Satanás el que nos quería sacar de ese lugar. Creo que muchos de nosotros hubiéramos pensado eso. Pero Felipe, contrariamente a lo que todos pensamos, agarró y se fue a ese camino que era desierto. Y en ese camino desierto, él escucha que alguien va leyendo la palabra en un carro, la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro. No era un carro de Centroamérica, era un carro de rueda, no era un auto.
Así que se acerca y él está leyendo la Escritura. Y le pregunta a Felipe, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Y ahí dice que le mandó a parar el carro. O no, le paró el carro. Y se subió Felipe y empezó a explicarle lo que la Escritura dice. Y cuando llegaron a cierta agua, el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees bien puedes. Así que lo bautizó y Felipe fue llevado por el Espíritu a otro lado y el etíope siguió feliz su camino. Algunos dicen que ese hombre, que era funcionario de una reina, era un hombre importante. Ese hombre llevó el mensaje de la palabra de Dios a toda esa tierra de Asia. Entonces, el hombre espiritual entiende la guía del Espíritu Santo, lo que él quiere hacer, da fruto, ¿sí? Da fruto, escucha la voz de Dios, entiende la voz de Dios, hace lo que tiene que hacer en el momento que lo debe hacer. Martín Lutero dijo que son 3 conversiones necesarias en el ser humano. La primera es la conversión del corazón, la segunda es la conversión del bolsillo y la tercera la conversión de la mente. Eso lo dijo Martín Lutero hace 500 años atrás. La conversión del corazón, la conversión del bolsillo y la conversión de la mente son necesarias en el hombre. Entendemos que en el mundo hay 2 clases de personas, los salvos y los no salvos. El mundo separa, este es rico, el otro es pobre, este es blanco, el otro negro, este es de esta tendencia, el otro de la otra, este es político de esta forma y el otro es político de la otra. Este vive del otro lado de la vía, nosotros vivimos de este lado de la vía, o sea, el hombre hace 10.000 tipos de divisiones habidas y por haber. Pero en el mundo existen 2 clases de personas, los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo, los que van a la presencia de Dios al morir y los que se van al infierno. No hay punto intermedio, no hay punto intermedio. No existe un purgatorio donde yo pueda pasar un añito, 1 milloncito, 2 milloncitos de años. Total, si la eternidad es eternidad, que me pase 2 millones en el purgatorio no pasa nada. Y si alguien paga para sacarme, mejor todavía. Mentiras. Mentiras, no existe. Entonces, existen 2 tipos de personas. En un lado, la gente que vive lejos de Dios, sin los principios de Dios, con una cultura de mundo con sus diferentes culturas y que empuja a la sociedad cada vez más abajo. Esto es así. Cada vez la sociedad más abajo. Usted ve el declive que nuestra sociedad está teniendo en todos los órdenes. Un declive cada vez más profundo, un declive cada vez más rápido, una degradación de la sociedad cada vez más vertiginosa. Así se está degradando nuestra sociedad. Los valores ya no existen valores completos, no existen valores, digamos, ¿cómo se dice? Cuando no hay valores que son absolutos. Todo puede ser gris. Todo puede ser gris. Sin embargo, Jesús dijo, o frío o caliente, tibio no. O cielo o infierno. No hay vuelta. De ese lado debemos estar nosotros. Del lado donde hay principios de Dios, donde existen esos principios de Dios y que no son movibles. De ese lado está la iglesia, los llamados a transformar la cultura. Usted no vino a la charla con la licenciada Gabriela Aparicio. Usted se la perdió. Pero el Señor es tan bueno, mire, tan bueno, que el 25 de este mes va a estar en Pehuenco, así que sería lindo que pueda ir a la iglesia de Pehuenco a escucharla. Va a estar allá en Pehuenco. No la voy a traer otra vez acá. Pero
Ideología de género es el tema. Ha sido muy interesante y usted va a poder estar allí escuchando la enseñanza en Pehuencol 25. ¿Cuál es el problema que se genera? Es que a veces los cristianos vivimos en una cautividad cultural. Estamos cautivos de la cultura de estos días. Si usted tiene la Biblia en el celular, me parece bárbaro que usted esté mirando el celular en la Biblia. O sea, la Biblia en el celular. Ahora, si usted está en el culto y está prendido al Facebook, al WhatsApp, entonces hay algo que no está bien. ¿Me entiende? Porque usted le está faltando respeto al Señor por sobre todas las cosas. Y después al pastor que viene a predicar. O al que está predicando, sea o no pastor. Usted le está faltando respeto. Entonces, eso es parte de la cultura. Parte de la cultura. Las cosas que la gente hace habitualmente. ¿A dónde estás? Estoy sentado frente a vos, tomando un café con vos. ¿No? Ay. Quiero que leamos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Ya estamos terminando, hermanos. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 13. Versículo 8 dice: no debáis a nadie nada. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, el amar al otro es cumplir la ley. Amar a la persona al que es mi hermano, amar al que está perdido, no valorando su estilo de vida, no condenándolo, porque el que no cree en Cristo ya está condenado. Yo no tengo por qué condenar a nadie. Yo lo que tengo que hacer es rescatar de la muerte a la gente. Esa es mi tarea como hijo de Dios. Esa es la tarea que tenemos todos como hijos de Dios. Acá dice: no debáis a nadie nada. Hay creyentes que están llenos de deudas por manejar mal sus finanzas, más allá del amor, ¿no? Jesús dijo: si yo les digo a ustedes cosas terrenales y no me las creen, ¿cómo les voy a hablar de las cosas celestiales? Tenemos que tener una mente renovada para ver las cosas celestiales. En el libro de Apocalipsis está el apóstol Juan, y él escucha una voz detrás de él que parece el estruendo de muchas aguas. Cuando se da vuelta, él cae a sus pies. Es la presencia del Señor, él está hablándole ahí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y oí una voz que me hablaba. Y él comienza a ver cosas. Y el Señor, más allá, un ángel le habla y le dice: todavía tengo cosas que mostrarte, sube acá. Llegaste a un nivel, hay un nivel más alto aún para llegar. Creciste en el Señor, gloria a Dios, hay mucho más para crecer todavía. Aprendiste a perdonar, gloria a Dios, pero te falta ser paciente. Entonces te va a venir la zarandita como para que te saque de las casillas. ¿Entendés? Te va a poner alguien, el Señor, al lado, insoportable. Y vas a tener que aprender a perdonar y a ser paciente. Amén. Claro, es así. Creciste en la fe, pero te faltan otras cosas, porque todos tenemos déficits de crecimiento en distintas áreas de nuestra vida. ¿Me entienden? Todos tenemos déficit de crecimiento en distintas áreas de nuestra vida. Hay creyentes que hablan de mi sueldo. Yo tengo mi sueldo, no sé yo qué hacer con el tuyo. No me toques el celular. Son matrimonios. No me toques el celular. ¿Por qué no me toques el celular?
mucho más para compartir de todo esto, hermanos. Somos llamados a transformar el lugar en el que vivimos. Mire lo que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. También dice el Señor: ustedes son la luz del mundo. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero para que todos reciban la luz? Claro, es así. Pero Dios anhela la restauración de nuestra vida y anhela llevarla al lugar que Él pensó para nosotros. Pablo dice: ustedes que son espirituales, restáurenle con amor, con espíritu de mansedumbre. Le leo algunos textos que tienen que ver con Bien, no copie los textos, yo se los digo. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Proverbios 10:31, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Gloria a Dios. La lengua de los sabios es medicina. Yo quiero que te pongas de pie y quiero hablarle a quienes nos ven a través de la red, a quienes van a ver este mensaje, que puedas entender que hay vida eterna en Jesucristo. Esa vida está a tu disposición y nosotros te esperamos aquí en nuestras reuniones. Martes 20 horas, domingo 10 de la mañana en Don Bosco 934 en Bahía Blanca, y los domingos a las 20 horas ahora en tiempo de verano y 20 horas miércoles en Pehuenco, Espora 448. Pero lo más importante es que tengas un encuentro personal con Jesucristo, que puedas darle tu corazón, que Él sea el dueño de tu vida y transforme todo tu ser y lo que está a tu alrededor. Así que yo quiero que usted ore conmigo esta mañana. Si mi palabra y mi boca tienen autoridad y poder, entonces yo voy a soltar sobre mi vida una palabra de bendición. ¿Amén? ¿Sí? Puede levantar su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, yo suelto una palabra de bendición sobre este año 2019. Señor, de enero a diciembre lo bendigo, lo saludo, lo recibo y lo bendigo en el nombre de Jesús. Te presento los proyectos como familia. Señor, te presento los proyectos como congregación. Te presento los proyectos personales, propios, íntimos, Señor. Te presento la vida como ministros tuyos, como estudiantes, como esposos, como novios, como padres e hijos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas y apruebes aquellas cosas que van a ser para tu gloria, y que nos guíes, Señor, en todas las cosas, y nos des la capacidad de discernir aquellas cosas que vos aprobás, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ahora no repita más, quiero que mantenga sus manos levantadas, sus ojos cerrados, y que reciba esta bendición en el nombre de Jesús. Suelto sobre la iglesia una palabra de bendición, Señor, de edificación. Suelto una palabra de prosperidad, Señor, en la vida de las personas que vienen aquí, en la cantidad de almas que lleguen, Señor, en el fruto del trabajo de nuestras manos. Señor, sé que serán enviados obreros que sean fieles al Señor de la mies. Señor, envía una palabra de crecimiento interior que pondrá a esta congregación como referente de congregaciones hermanas. Señor, que vamos a ser puestos como cabeza y no por cola. Señor, que vamos a prestar y no vamos a pedir prestado. Señor, que Dios va a bendecir el fruto de esta tierra, que será tierra deseable, Señor, para todos. Que multiplicarás el fruto de los vientres, que no habrá varón o hembra que sea estéril, que no habrá ganado estéril
estéril, que será un lugar de refugio para el herido, un lugar de refugio para el cansado, un lugar de restauración para el que está destruido. En el nombre de Jesús, Señor, suelto esta palabra de consuelo en el corazón del que está de duelo, el que tiene dolor en su alma. Señor, suelto una palabra de vida y de esperanza, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios.